Querido Esra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo lees este nombramiento, Esra, esta propuesta todavía? Qué gusto saludarte, buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día. Bueno, pues ahí está, Arturo Herrera se quedó como el perro de las dos tortas, ni una ni otra, ni secretario de Hacienda, ni gobernador de Banco de México. Era una propuesta que los mercados ya habían aceptado como tal, ya de una forma muy clara, recordemos, se había dicho que había que presentar la propuesta del propio Arturo Herrera para evitar desde pues hace un par de meses que esto se moviera o que el mercado se moviera, fundamentalmente el cambiario, con niveles de especulación, y de repente no sabemos qué pasó y comenzó a surgir o comenzaron a surgir nombres de todo tipo, unos que asustaban, otros asustaban peor con respecto al nombramiento de una nueva gobernadora. Ahora se hablaba de mujer del Banco de México, y de la noche a la mañana, finalmente, después de una reunión del presidente con hombres de negocios, con su consejo asesor empresarial, parece ser convocada por Alfonso Romo. Bueno, pues simplemente, pues ahí estaba el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, alguien, alguien que puede tener conocimiento sin duda alguna de lo que representa el manejo monetario, no sería una persona que fuese ignorante del tema, pero de ahí a ser parte de lo que se conoce como la propia estructura de Banco de México no lo son. Es cierto que los últimos dos nombramientos del presidente con respecto a Banco de México no eran personas que venían directamente de Banjico. Está el caso de Jonathan Jito, de Gerardo Esquivel, que finalmente han demostrado que tienen la capacidad. Eran gente que estaba en el medio, eran gente que tenía cartas por lo menos académicas muy, muy sólidas, y que definitivamente pues cubrieron con el perfil y lo hicieron de forma suma, o lo hacen de manera muy profesional. En el caso de Victoria Rodríguez Ceja, el problema radica básicamente en el desconocimiento de la figura de la persona como tal. Y eso es algo, Luis, que entra en choque en un momento muy complicado. Estamos en una situación económica muy difícil. Difícil porque en Estados Unidos la inflación, así como en México, se ha disparado. Estamos porque en la Unión Americana están empezando a recortar lo que sería el apoyo vía compra de bonos, y esto está hablando de una presión sobre tasas de interés. El mundo no sabe bien a bien cómo reaccionar. Si suben las tasas, entonces el crecimiento se para; si no las suben, entonces la inflación todavía se dispara más. Se requiere alguien que tenga un conocimiento técnico muy, muy preciso de la manera de manejar toda esta situación, Luis, y la figura de Victoria Rodríguez Ceja no sabemos si lo tiene o no lo tiene, pero para aquellos que desde afuera ven lo que está sucediendo en México y cómo se camina al borde en términos de el equilibrio económico y macroeconómico que estamos teniendo, el desconocimiento de la persona simplemente hace que aquellos que todavía confían en la economía mexicana pues pongan por lo menos otro signo de interrogación. Recordemos, Luis, que en los últimos 2 años la salida de capital financiero, el que está en los bancos, de bonos mexicanos que han sido liquidados y cuyo capital se ha ido del país, ha aumentado de forma significativa, y esto producto de muchísimas cosas, sin duda alguna, del fortalecimiento del dólar. Se hablaba ayer, ahora lo decías, con respecto a la moneda norteamericana que se fortaleció frente al peso mexicano. No hay que echarle toda la culpa a Victoria Rodríguez Ceja o al su nombramiento de este tipo de evaluación de la moneda mexicana. Tiene que ver, por supuesto, también con un fortalecimiento del dólar. En los últimos días ha crecido en la fortaleza del billete verde, producto también, sin duda alguna, de este temor
rumor es algo muy paradójico, pero siempre sucede cuando hay algún problema en los Estados Unidos, todos se refugian en los Estados Unidos, o sea, en la moneda norteamericana, el dólar, cuyo valor ha aumentado frente a la gran mayoría de las monedas del mundo. Y eso también, por supuesto, a un peso mexicano que tiene una enorme liquidez, que lo manejan mucho en los mercados, le ha pegado y le ha pegado fuerte. Pero por eso precisamente necesitas a alguien que sepa desde la cabeza, Luis, moverse, saber cuándo se convoca a las propias reuniones, saber qué hacer con el tema de compra-venta de divisas cuando se tiene que hacer, saber finalmente el manejo propio de tasas de interés y qué tiene que ver o cómo tiene que ver con la propia estabilidad del país. Gente que de una o de otra manera esté formada y tenga la experiencia y por supuesto el diálogo con el resto de los propios miembros, los otros miembros de la Junta de Gobierno. Y lo más importante, la independencia y la autonomía. La escena ayer donde aparece Rogelio Ramírez de la O y Victoria Rodríguez Ceja parecía el anuncio de un funeral más que el nombramiento de una gobernadora del propio Banco de México. No sé hasta dónde este secretario de Hacienda, que como dices tú, pues finalmente nos dimos cuenta que todavía estaba en funciones, tuvo que ver, tuvo capacidad todavía de meter la mano no solo en la elección de la propia Victoria Rodríguez, Claro. sino también, Luis, de otros funcionarios de su propia secretaría. Estamos jugando otra vez a cierto tipo de nombramientos cuya certeza no tenemos vaya a producir un cambio pues sin Ujú. abruptos movimientos, Luis. Oye, dime, se va Alejandro Díaz de León, obviamente el 1 de enero ya lo más probable es que entre ya Victoria Rodríguez Ceja como la Sí, gobernadora del Banco Central. Estamos hablando de uno de los desde bancos diciembre, centrales sí. Uh-huh. del 31 de diciembre, ¿no? 31 de Desde el diciembre, ¿no? primero de diciembre Ah, tendría que entrar ya. Pues 1 de tiene que diciembre, acelerar esto, sí, o sea, ya, ya. porque la próxima junta de gobierno, que es el día, reunión de junta de gobierno para el tema de anuncios, es el 16 de diciembre Ya, y ya tendría que estar con la nueva, gobernadora. gobernadora, exactamente. Ah, mira, ahí tiene por ahí mal el dato, una disculpa, pero sí es el 1 de diciembre, pensé que era hasta el 1 de enero del siguiente año, una disculpa ahí por el desliz. Oye, pero déjame preguntarte, eh, ya con la Junta de Gobierno como queda, no estamos hablando que van a tocar las reservas y van a sacar el dinero, pero estas ocurrencias que había, por ejemplo, de obligar al banco a comprar dólares en efectivo, o de repente pues algunas otras cuestiones ahí de obligarlos a comprar ciertas deudas, no sé, cosas ahí a lo mejor se presta a que puedan tener un involucramiento en esa autonomía, se tiene que mover algo en el Congreso, pues, pero yo recuerdo que fue Díaz de León, por ejemplo, el que se opuso de manera muy activa, incluso, por ejemplo, a obligar al banco a comprar dólares. En este caso, pues no vería estas voces de contrapeso ante ciertas ocurrencias que puedan pasar en el Congreso. Esra, ¿tú cómo lo ves? Y yo creo que, mira, el Banco de México se mueve con una estructura institucional bastante poderosa. O sea, esta idea de que, por ejemplo, no se puedan utilizar las reservas o los derechos especiales de giro, que los pueda manejar el propio gobierno y que me los das, los remanentes de gasto de Banco de México, cómo se calculan y si me lo entregas y cómo lo manejo, más allá de las peticiones de gobierno y de la por fortaleza que tiene que tener un gobernador de Banco de México para decirle al presidente, fíjese que no se puede. Hay también un andamiaje institucional, o sea, hay reglamentos, hay leyes, hay mecanismos, hay todo un modelo institucional que se hizo precisamente para evitar que alguien que no supiera cómo se maneja esto, pues decida que le va a meter mano y alguien que lo pueda parar en medio. Claro, si finalmente esto se va al Congreso y deciden meterle mano, entonces, bueno, pues sí te vas a meter o nos vamos a meter en un carrusel como de hacia, así que en terreno negativo, como lo hicieron los bancos en Argentina, por ejemplo, el Banco Central, donde finalmente la autonomía terminó reducida y entonces sí le metieron mano a reservas, le metieron mano a emisión de billetes, o sea, billetes y monedas, y con eso dispararon una inflación que hoy la tienen en el 50%. Yo no creo que eso vaya a suceder. Hay una
obsesión también del presidente López Obrador con respecto al tipo de cambio y a la estabilidad económica, y yo esperaría que en ese sentido Banco de México fuese lo suficientemente cauto para manejar. Aquí el problema es si así lo ven desde afuera. Creo que en este momento el problema es hoy no va a haber reacciones, hoy en Estados Unidos los mercados están cerrados, es día de acción de gracias, etcétera, etcétera, pero para el próximo lunes o mañana mismo veremos cuál es la reacción de esos mercados frente a un nombramiento que pues ahí la gente que mueve fondos, etcétera, lo ve como una señal de estabilidad o de inestabilidad, y con eso hay que cuidarse, Luis. Ezra Shabot, siempre es un gusto poderte saludar y escuchar en este espacio. Te seguimos en @ZShabot. Gracias, Ezra. Gracias, buen día, Luis.